Sonríe aunque no entiendas nada. Hola sonadores, nuevamente estoy muy feliz y agradecida por estar en este espacio con ustedes de reflexión y conciencia, y hoy solo quiero recordarte el potencial que tu sonrisa tiene para cambiar tu mundo interno y devolverte la paz. Realmente esa sensación de paz es uno de los grandes retos que tenemos como seres humanos, alcanzar esa paz. Bueno, pero más que alcanzarla, sentirla, interiorizarla, integrarla. Y pareciera muy difícil porque tantos discursos que nos hablan de cómo llegar a esa iluminación, de cómo llegar a esa paz, de cómo llegar a esa sensación de calma completa, de plenitud, pareciera muchas veces inalcanzable, porque son como discursos bastante ajenos a lo que realmente sentimos y vivimos, a las situaciones de dificultad, a los problemas sociales, a simplemente los conflictos diarios que tenemos en nuestro trabajo, con nuestros seres queridos o con cualquier otra persona de nuestro alrededor, o incluso, y mucho más aún, con nosotros mismos, esos conflictos internos. Cierto, pareciera que eso es ajeno a ti, pero hoy quiero recordarte algo que recordé yo hace poco también y que mis guías me lo hicieron sentir, y es que la sonrisa tiene el potencial de recordarte lo feliz que ya eres y el bienestar que puedes sentir siempre dentro de ti. Y esa es la paz. La paz no se trata de un estado de completa tranquilidad y sosiego, no. La paz es simplemente encontrar esa armonía y ese balance en lo que haces. ¿Y cómo encontramos ese balance y esa armonía? A través de la coherencia. ¿Y cómo somos coherentes? A través de nuestras acciones diarias. Desde que te levantas por la mañana, lo que eliges o el pensamiento que eliges para comenzar ese día. Y también posterior a eso, lo que eliges, por ejemplo, comer para nutrir tu cuerpo, ¿sí? Y posterior a eso, si eliges moverte, hacer ejercicio, darle a tu cuerpo ese extra de energía que necesita para tener la mejor actitud y sentirse bien durante el día, ¿qué haces, verdad? Cada acción cuenta, cada cosa, cada decisión que elegimos en nuestro momento presente nos ayuda a que esa coherencia se haga realidad. Entonces, yo sé que nuestras realidades sociales muchas veces nos impiden realmente manifestar esos pensamientos de tranquilidad, de sosiego, de amor, de paciencia, de paz. Pero si tú vives de acuerdo a tus circunstancias, entonces déjame decirte que va a ser muy, muy difícil que realmente logres esa sensación de paz. Porque el contexto sí es importante, pero no puede definir tu paz interna, y mucho menos la actitud con la que asumes la vida, y mucho menos la sonrisa que te permites proyectarle al mundo y a ti misma y a ti mismo sobre todo. Porque, saben, en muchas ocasiones cuando estamos pasando por una situación difícil, una crisis, nosotros pensamos que de alguna manera tenemos que hacernos como la víctima, ¿saben? Como estoy bajo de energía, estoy baja de energía, no quiero hacer nada. Entonces cambiamos nuestra cara, nos sonreímos, dejamos de simplemente de hacer cosas que nos motivan, o nos expresamos como con palabras desagradables o de queja todo el tiempo. Entonces yo me empecé a dar cuenta de esto porque estaba en una situación de crisis a nivel de mi cuerpo físico, que está muy relacionada con mis emociones, y finalmente comencé en mi discurso, en mi narrativa, a quejarme. Y no era quejarme expresamente o directamente de lo que yo sentía, sino
de muchas otras cosas pasando a mi alrededor. Y cuando yo hice conciencia de eso, de cómo estaba expresando esa narrativa, de cómo estaba construyendo mi propia realidad a través de mi narrativa, de lo que digo, entonces yo dije, Mari, necesitas cambiar completamente el chip, como la mentalidad. Hay que volver a sonreír, así te cueste, así no te lo creas, porque esa sonrisa genuina a veces no es tan genuina, ¿verdad? Pero necesitamos empezar por algo, porque lo que te puedo decir es que sonrías hasta que te lo creas, hasta que comiences a integrar esa sonrisa a tu realidad interna. Y es, bueno, me estoy sintiendo bien o no estoy muy bien físicamente, pero sé que voy a estar mucho mejor cuando tome la decisión de cambiar las cosas para mi vida. Porque no se trata simplemente de aceptar, es que estoy en un proceso. No, mi taita me decía algo que totalmente me hizo sentido, me hizo clic, y es que no puedes siempre quedarte en el proceso, ¿saben? Necesitas también tomar la decisión. Si ya sabes lo que te hace bien, entonces tómala. No pienses tanto, toma la acción, hazlo. Haz que sea tu realidad. Y para eso necesitamos también disciplina. Y la vida espiritual requiere coherencia. Y cuando fortaleces tu espíritu, entonces lo demás fluye, se los aseguro. Porque comienzas a tener coherencia en tu vida en general, material, física, en tu vida emocional. Y las relaciones y las circunstancias comienzan a fluir de acuerdo a eso. Entonces, muchas veces sé que has pasado por situaciones difíciles, por situaciones dolorosas, por situaciones de abuso, sensaciones de abandono, por situaciones donde simplemente no te sientes tú mismo, tú misma, o donde no quisieras vivir, o donde simplemente te cuesta y te pesa muchísimo la realidad. Pero a pesar de esas sensaciones, a pesar de esas circunstancias de vida, te recuerdo que tu sonrisa tiene el potencial de cambiar esa realidad interna. Y cuando tú creas una realidad interna coherente, también comienzas a proyectar esa coherencia al mundo. Y de la misma manera, Dios, nuestro Padre Sol, el Gran Espíritu, la vida misma responden a tu coherencia, te lo aseguro, porque eso ha sido también parte de mi viaje en esta vida, en este transcurso, y puedo dar fe de ello, pero también no solo de mi propia experiencia, sino de personas maravillosas con las que he conectado. Así que hoy te recuerdo, mi querido sanador, sanadora, que cuando sonríes, el mundo cambia. Tú cambias a través de la integración genuina de lo que ya eres, de esa felicidad que tiene el potencial de cambiar al mundo. Si no te lo crees, sonríele a alguien que no conozcas, cuando estés caminando por la calle. Simplemente sonríe, con amor, con tranquilidad, sin ninguna otra intención. Y vas a ver que por ahí ya comienza el cambio. Y tu día también se torna diferente. Un abrazo, que tengan un maravilloso día lleno de muchísima luz y conciencia, o una linda noche. Y nos vemos en un siguiente video con muchísimos más pasos sanadores. Chao, chao.